Imaginen a un humano hecho para sobrevivir. Su cuerpo es inmensamente poderoso, compacto, ancho, una fortaleza de músculo y hueso, diseñada para soportar el frío brutal de la edad de hielo. Sus brazos pueden ejercer fuerzas que humillarían a un atleta moderno y manejan lanzas pesadas con precisión letal contra mamuts lanudos, rinocerontes lanudos. Parecen absolutamente invencibles, los amos indiscutibles de su mundo congelado. Y sin embargo, un día, simplemente se han ido. Esto no es un mito o una leyenda. Esta es la verdadera historia de los neandertales. Durante cientos de miles de años, prosperaron, solo para desaparecer de la faz de la Tierra. La pregunta que ha perseguido a los científicos durante generaciones persiste. ¿Por qué perdieron los más fuertes? Las respuestas que hemos encontrado no son lo que esperan. Esta desaparición es uno de los mayores misterios en la prehistoria humana. A menudo imaginamos la evolución como una línea recta, una escalera simple. No eran débiles, no eran brutos primitivos tropezando por la nieve. Eran inteligentes, resistentes y perfectamente adaptados a su entorno. Su extinción no fue una simple derrota, fue un drama complejo. Involucró el clima, la competencia y algunos giros del destino biológico. Para resolver este antiguo caso sin resolver, necesitamos un camino claro. Nuestra investigación no será una colección aleatoria de hechos. Será un viaje estructurado a través del tiempo, siguiendo la evidencia tal como la han descubierto arqueólogos y genetistas. Piensen en ello como una historia de detectives, donde la escena del crimen tiene decenas de miles de años. Seguiremos una ruta específica para armar el rompecabezas, entendiendo cada pista antes de pasar a la siguiente. Este enfoque metódico es la única manera de separar mitos de la realidad científica. Primero, viajaremos más de 300.000 años atrás para presentar a los personajes principales. Necesitamos entender quiénes eran realmente los neandertales, más allá de la caricatura brutal. Luego, examinaremos evidencia de su increíble fuerza física y sus vidas diarias como cazadores. Después, iremos a sus mentes y a sus comunidades, explorando su cultura, sus lazos sociales y su pensamiento simbólico. Finalmente, con esa imagen completa, enfrentaremos su extinción. Antes de que podamos preguntar por qué desaparecieron, primero debemos preguntar, ¿quiénes eran los neandertales? Olvídate de la imagen caricaturesca de un cavernícola con un garrote. La realidad es mucho más fascinante. Homo neanderthalensis fue una especie distinta de humano que surgió en Europa-Asia hace más de 300.000 años, mucho antes de que nuestros propios ancestros, Homo sapiens, pisaran el continente. Eran los europeos originales, perfectamente esculpidos por milenios de evolución para prosperar en los climas duros y fluctuantes de la edad de hielo. No eran nuestros ancestros directos, sino nuestros primos cercanos, una rama paralela en el mismo árbol genealógico. Su anatomía cuenta una poderosa historia de adaptación. Los neandertales eran más bajos y robustos que la mayoría de los humanos modernos. Una constitución excelente para conservar el calor en un ambiente frío. Piénsalo como un termo biológico. Sus huesos eran increíblemente gruesos y robustos, lo que sugiere una vida de inmensa tensión física y poder. Su característica más distintiva era su cráneo. Era largo y bajo, con una prominente cresta superciliar sobre los ojos y una cara que se proyectaba hacia adelante. Una curiosidad fascinante es su nariz grande y ancha. Los científicos creen que esto no era solo una característica cosmética. Probablemente servía para calentar y humidificar el aire gélido y seco que respiraban, actuando como un sofisticado sistema de calefacción interno. Su cerebro era, en promedio, ligeramente más grande que el nuestro hoy en día. Durante mucho tiempo, este hecho desconcertó a los científicos. Si bien el tamaño del cerebro por sí solo no equivale a inteligencia, derriba por completo la idea de que eran intelectualmente inferiores. Simplemente, sugiere que sus cerebros estaban organizados de manera diferente,
La evidencia de la pura fuerza física de los neandertales está escrita por todas partes en sus esqueletos fosilizados. No es una cuestión de especulación, es un hecho científico. El análisis de los huesos de sus brazos y hombros revela puntos de unión muscular muy desarrollados, muchísimo más desarrollados que los de incluso los levantadores de pesas modernos más elitistas. Sus brazos derechos, en particular, eran a menudo significativamente más musculosos que los izquierdos, mostrando un desarrollo asimétrico que los científicos creen que provenía de toda una vida de lanzar lanzas pesadas y de corto alcance a presas grandes y peligrosas. Esto no era solo fuerza, era un poder especializado y funcional perfeccionado para una tarea específica y brutal. Los neandertales eran depredadores superiores, pero su tecnología los obligaba a estrategias de caza de alto riesgo y alta recompensa. Sus armas principales eran lanzas cortas y pesadas, no proyectiles de largo alcance. Esto significaba que no podían quedarse atrás y lanzar desde una distancia segura. Para derribar un bisonte, un caballo salvaje, incluso un mamut joven, tenían que acercarse increíblemente participando en lo que era esencialmente un combate de mano a pezuña. Esto requería no solo fuerza bruta, sino también un inmenso coraje y trabajo en equipo. El cuerpo neandertal, poderoso como era, llevaba las cicatrices de una existencia mucho más conflictiva. Un famoso individuo, conocido como el Viejo de Shanidar, sobrevivió durante años con una cuenca ocular aplastada que probablemente lo dejó parcialmente ciego, un brazo atrofiado y artritis severa. Sobrevivió cuidado por su grupo. La expectativa que nos han alimentado durante un siglo es que los neandertales eran criaturas brutales, sin ingenio, impulsadas solo por el instinto. Pero, la realidad, desenterrada de los fríos suelos de las cuevas antiguas, pinta una imagen radicalmente diferente y mucho más compleja. Su mundo no estaba desprovisto de cultura, compasión o incluso belleza. La evidencia de que cuidaban a sus enfermos y ancianos, como el anciano de Shanidar, es un profundo testimonio de su estructura social. Esta no era una simple sociedad de supervivencia del más apto. Era una comunidad con profundos lazos sociales, donde los individuos eran valorados más allá de su capacidad inmediata para cazar o aportar recursos. Esta empatía es, un sello distintivo de la inteligencia social avanzada. Sus habilidades tecnológicas también eran mucho más sofisticadas de lo que se creía. Dominaron la técnica de fabricación de herramientas musteriense, un proceso complejo que implicaba preparar cuidadosamente un núcleo de piedra para desprender una lasca perfectamente formada, para usarla como cuchillo o raspador. Esto requería previsión, planificación y una profunda comprensión de los materiales, habilidades transmitidas de generación en generación. Quizás los descubrimientos más sorprendentes se relacionan con su expresión simbólica y artística. En varios sitios de Europa, los arqueólogos han encontrado pruebas de que los neandertales usaban pigmentos como el ocre rojo y el manganeso negro. No solo se pintaban el cuerpo, estaban creando diseños. En una cueva española, dispusieron estalagmitas en grandes estructuras circulares en lo profundo del subsuelo, un proyecto que habría requerido un esfuerzo cooperativo e iluminación artificial, y conchas perforadas que parecen haber sido usadas como adornos personales o joyas. Entonces, llegamos al misterio central. Los neandertales, fuertes, inteligentes y magníficamente adaptados, dominaron Europa durante 250 000 años. Luego, en un abrir y cerrar de ojos geológico, entre hace unos 40.000 y 28.000 años, desaparecieron. No hubo un solo evento catastrófico que los aniquilara. En cambio, su mundo parece haberse desvanecido lentamente hasta la oscuridad. Los científicos se han convertido en detectives de casos fríos, uniendo pistas forenses de núcleos de hielo, polen fósil, huesos antiguos y herramientas de piedra. De esta evidencia, han surgido varias hipótesis convincentes. La desaparición no fue uniforme. Ocurrió en oleadas, un lento retroceso por todo el continente de este a oeste,
con los últimos reductos conocidos aferrándose a la supervivencia en lugares como Gibraltar. En cambio, es probable que fueran desgastados por una serie de presiones crecientes que, juntas, se volvieron insuperables. La investigación se ha reducido a 3 sospechosos principales. La primera es una fuerza de la naturaleza indiferente e implacable. El cambio climático rápido y violento. La segunda es un competidor nuevo y altamente adaptable, la llegada de los humanos modernos, Homo sapiens, desde África. Y la tercera es un asesino invisible, la posible propagación de nuevas enfermedades y las debilidades genéticas inherentes de una población pequeña y dispersa. Cada una de estas teorías está respaldada por evidencia convincente. Estaban entrelazadas, cada una amplificando los efectos de las otras. Por cientos de miles de años, los neandertales fueron maestros del frío. Habían soportado múltiples edades de hielo, adaptando sus patrones de caza y estilos de vida al flujo y reflujo de los glaciares masivos. Pero durante sus últimos milenios, algo cambió. El clima no solo se volvió frío, se volvió violentamente inestable. Datos de núcleos de hielo de Groenlandia revelan un período de cambios climáticos rápidos y caóticos. Imaginen un mundo donde la temperatura promedio podía caer en picada o dispararse varios grados en una sola vida. Los bosques podían convertirse en estepas áridas y cubiertas de hierba, y luego volver a ser bosques, más rápido que nunca. Esta inestabilidad fue la traición definitiva por parte del entorno que también conocían. Este caos climático habría tenido un impacto devastador en los ecosistemas de los que dependían los neandertales. Los grandes animales que cazaban, como mamuts y rinocerontes lanudos, habrían visto sus hábitats encogerse y fragmentarse. A medida que los bosques y las praderas cambiaban, las poblaciones de animales se habrían movido, disminuido o desaparecido por completo de ciertas regiones. Los neandertales vivían en grupos relativamente pequeños y aislados, y sus estrategias de caza se centraban en territorios específicos. La desaparición repentina de su principal fuente de alimento en un valle podría haber sido una sentencia de muerte para el clan que vivía allí, sin ningún otro lugar a donde ir. Su baja densidad de población los hacía extremadamente vulnerables a estos colapsos locales. La presión habría sido inmensa. El estrés ambiental constante significa que se gasta más energía solo tratando de encontrar comida, dejando menos para todo lo demás. Criar hijos, cuidar a los débiles y mantener las redes sociales. La mortalidad infantil probablemente habría aumentado y la esperanza de vida se habría acortado. Toda su forma de vida, construida sobre un entorno predecible, aunque duro, estaba siendo desmantelada sistemáticamente. Si bien habían sobrevivido al cambio climático antes, la velocidad y la gravedad de estas nuevas fluctuaciones pueden haber sido demasiado, empujando a sus poblaciones resilientes más allá de un punto de inflexión crítico del que no pudieron recuperarse. Pero, ¿fue el cambio climático el único culpable? Aquí es donde nuestra reparticipación es crucial. Si bien la presión ambiental fue, sin duda, un factor masivo, probablemente no fue toda la historia. Después de todo, los Homo sapiens se enfrentaron al mismo clima caótico cuando llegaron a Europa. Un nuevo jugador entró en el escenario europeo. Hace aproximadamente 45.000 años, grupos de Homo sapiens comenzaron a emigrar de África al corazón del territorio neandertal. Estos recién llegados eran anatómicamente diferentes, más altos, más delgados, construidos para la resistencia. Pero las diferencias más significativas pudieron haber sido culturales y tecnológicas. Lanzas más ligeras, agujas de hueso para coser ropa a medida, y eventualmente el arco y la flecha. Esto no era necesariamente mejor tecnología, pero era diferente y les ofrecía nuevas ventajas. La llegada del Homo sapiens habría creado inmediatamente competencia por los mismos recursos limitados. Ambos grupos cazaban los mismos animales y buscaban refugio en las mismas cuevas, pero el Homo sapiens pudo haber tenido una ventaja competitiva. Sus armas de largo alcance les permitieron cazar de forma más segura y quizás más eficiente. Más importante aún,
La evidencia sugiere que tenían redes sociales más grandes y extensas. Mientras que los neandertales parecían vivir en clanes más pequeños y aislados, el Homo sapiens formó alianzas más amplias, intercambiando recursos e información a grandes distancias. Esta red de seguridad social significaba que si un grupo estaba luchando, otro podía ayudarlos, una ventaja crucial en un momento de caos climático. Esto no significa que hubo una guerra en todo el continente. La idea de un genocidio prehistórico, con nuestros ancestros cazando sistemáticamente a sus primos, es demasiado simplista y no está respaldada por la evidencia arqueológica. Pudo haber sido tan simple como que el Homo sapiens fuera ligeramente mejor extrayendo recursos, teniendo una tasa de natalidad ligeramente más alta, o siendo capaz de mantener una población más grande en el mismo territorio. Durante cientos o miles de años, incluso una pequeña ventaja, del 1% o del 2%, podría ser suficiente para reemplazar lenta e inexorablemente una población existente. No fue solo competencia, también hubo conexión. Cuando estas dos poblaciones humanas, separadas durante mucho tiempo, se encontraron, habrían intercambiado más que solo miradas y herramientas. Habrían intercambiado microbios. Durante décadas, la historia terminaba ahí. Los neandertales perdieron, nosotros ganamos, desaparecieron para siempre. Pero en 2010, la primera secuenciación completa del genoma neandertal soltó una bomba que reescribió el último capítulo. La gran revelación es esta: no han desaparecido por completo. Una parte de ellos vive dentro de la mayoría de los humanos hoy en día. Los científicos descubrieron que cuando los Homo sapiens y los neandertales se encontraron, se cruzaron. No fue solo una guerra o una competencia, también fue, a veces, una historia de amor. Como resultado, los humanos modernos de ascendencia no africana tienen entre el 1% y el 2% de ADN neandertal en su código genético. Este descubrimiento cambia las reglas del juego. Significa que los neandertales no sufrieron una extinción total y absoluta. En cambio, su población disminuyó y algunos de sus últimos miembros fueron absorbidos por la mucho más grande y en expansión población de Homo sapiens. Perdieron su identidad distintiva como especie separada, pero su legado genético perduró. Su historia no es una de derrota completa, sino de asimilación. La respuesta más probable es una combinación de las tres hipótesis. El clima volátil puso a sus pequeñas y dispersas poblaciones bajo un estrés inmenso. Este estrés fue luego amplificado por la competencia de los Homo sapiens entrantes. Tenían redes sociales más grandes. Tenían un conjunto de herramientas ligeramente más flexible. Añade a esto el impacto potencial de nuevas enfermedades y la simple realidad demográfica de que su población más pequeña estaba siendo superada por una más grande, y su destino estaba sellado. No hubo una única causa de muerte, sino un lento declive causado por múltiples presiones convergentes. Y aquí está la revelación final y empoderadora. La historia de los neandertales no es una lección sobre la debilidad de los fuertes, sino un profundo testimonio del poder de la adaptabilidad y la cooperación. Llevamos sus genes hoy, y algunos de esos genes se han relacionado con nuestro sistema inmunológico y nuestra capacidad para adaptarnos a diferentes entornos. Nos dieron un regalo de despedida. Saber esto nos hace más humanos, no menos. Nos muestra que nuestra historia no es una de pura victoria, sino de viajes compartidos y conexiones inesperadas. Si deseas explorar más a fondo las obras de autores como Svante Pääbo, quien fue pionero en esta investigación genética, abren una ventana a esta increíble historia. Comprender a los neandertales es, al final, una parte crucial para comprendernos a nosotros mismos. Quédense con nosotros. Pronto exploraremos cómo ese legado influye en nuestra salud y creatividad hoy. Si esta historia te intrigó, suscríbete y activa la campana para no perder el próximo capítulo de la saga humana. Gracias por estar aquí. Lo que hemos desbloqueado hoy no es un final, es un comienzo.